Bueno, quizá la aproximación mía sintoniza con un enunciado que has hecho tú, Sergio, ¿no? Sobre la complejidad a la hora de establecer un vínculo causal inequívoco entre cambio climático y migración. ¿eh? La observación empírica lo que nos ofrece es, uno, que el cambio climático genera empobrecimiento, pero no necesariamente que el cambio climático genera más migraciones que otros fenómenos. Hoy tenemos en el mundo unos 210 millones de migrantes, según la Organización Internacional de Migraciones, pero probablemente no pasa del 12 o del 14%, siendo muy difícil de establecer aquellos que migran como consecuencia de desastres medioambientales, como consecuencia de alteraciones en el entorno. Por otro lado, no es un tema nuevo, es verdad que hemos empezado a tomar conciencia de la severidad de este fenómeno hace unos veintitantos años, no más de 30. Pero una de las razones del nomadismo, de los desplazamientos, de la movilidad poblacional en el mundo desde hace siglos, tiene que ver con alteraciones en el medio ambiente, por enunciar de forma genérica esto que hoy entendemos por cambio climático. A mí lo que más me interesa es el hecho de que el cambio climático, uno, existe. Montserrat ponía en clave de humor quien a estas alturas se atreve a cuestionar ese impacto, pero dos, que la mayor evidencia no está tanto sobre los movimientos de población como sobre el empobrecimiento de la gente. Y en eso sí ya tenemos incluso estimaciones y, por lo tanto, no podemos apelar a las conjeturas únicamente. El Banco Mundial acaba de estimar hace poco, en un trabajo yo creo que suficientemente serio, un impacto de pérdida en términos de bienestar de unos 520.000 millones de dólares en 26 millones de personas, claramente, ¿no? Por lo tanto, quizá yo prefiero, antes que agarrarme a las conjeturas o a las generalidades, agarrarme a este impacto. Al final, los movimientos migratorios, independientemente de sus orígenes, tienen un denominador común, y es que todos van buscando abandonar la pobreza, o si queremos ser más genéricos, todos van buscando la prosperidad. Y eso es lo que más me interesa, entre otras cosas porque los remedios, las soluciones, probablemente sean comunes a las que podríamos arbitrar en el caso en que asumiéramos que la degradación del entorno tiene un impacto suficientemente grande. Yo revisaba evidencias de desastres naturales en los últimos 15 años y no todos han generado movimientos de población. Es más, no todos han generado movimientos de población fuera de las fronteras nacionales. Pero, insisto, sí todos han generado unas pérdidas en términos de bienestar. Con esto no quiero decir que no haya un vínculo, simplemente quiero decir que no lo conocemos. Sí sabemos más o menos que hoy el 44% de la población mundial vive a menos de 150 kilómetros de la costa. Y al mismo tiempo tenemos evidencia de que el nivel de los mares se está modificando y probablemente forzarán cambios en el hábitat y en las condiciones de vida de esta gente. Salidas o soluciones o actitud desde países como el nuestro a estos flujos migratorios de ámbito más amplio, ¿no? Bueno, en primer lugar, asumir como una evidencia el impacto que tiene la degradación medioambiental y pedir responsabilidades y asumir, afortunadamente, compromisos, ¿quién lo iba a decir hace apenas un año? Compromisos que han sido universalmente suscritos. Los compromisos de París, a algunos les podrán parecer más o menos
poco exigentes, a mí me parecen más que suficientes como para que queden incorporados en las agendas políticas, en las agendas de gobernación de todos los países. Esos compromisos y las consecuencias que los mismos tienen, las consecuencias incluso económicas. Algunas de ellas las insinuaba Montserrat cuando hablaba del impacto en compañías de seguros, en bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Dos, preparar a la población a la recepción. Tú insinuabas también, Sergio, hombre, estamos preparados. Yo creo que España es de los países mejor preparados para la recepción de no españoles. Lo hemos demostrado. Aquí otra vez no hay que ir a conjeturas más o menos subjetivas, sino que nosotros hemos visto cómo entre el 2004 y 2008 entraron en nuestro país 5 millones de no españoles. Un contingente de migrantes superior al de toda Europa en ese mismo periodo. Pero al mismo tiempo estamos observando que, en paralelo a la proliferación de formaciones políticas manifiestamente xenófobas, esa suerte de populismo, por así decirlo, sui generis, que se reclama identitario, etcétera, etcétera, en nuestro país no hemos visto ninguna posición con suficiente entidad política que reclame ese tipo de reivindicaciones. Y el tercer elemento que me parece clave en la solución, aparte de evitar las causas del cambio climático y de establecer esa capacidad receptiva en nuestro país, es ayudar a fortalecer las instituciones de los países en los que los desastres naturales se traducen en un mayor empobrecimiento. Y es que hay también, esto es observación empírica, un mayor empobrecimiento en aquellos países en los cuales las instituciones son débiles o simplemente son estados fallidos, en la acepción de Acemoglu y de otros. Por lo tanto, la mejor forma, en última instancia, de responder o de fortalecer la capacidad de reacción ante desastres naturales es procurar que esas economías, que esos países sean países avanzados. Y un país es avanzado cuando tiene una calidad institucional suficiente, ¿no? Muchas gracias. Señalarte que has hecho un repaso a temas que se han abordado a lo largo de toda la mañana. El tema de que efectivamente donde empezamos a considerar problemas ambientales y desplazamientos por el tema del cambio climático. O sea, ha habido que hay una frontera muy difícil de delimitar. Lo que sí te aseguro es que esta mañana no ha habido ni conjeturas ni generalidades. Ha habido unos planteamientos muy rigurosos de por qué no llegamos a esas cifras, por qué no podemos cuantificar exactamente, porque es muy difícil el problema. Y me alegra que nos veas preparados para afrontar, es cierto, en lo que analizas, que no tenemos de momento un partido xenófobo y es una maravilla. Y me parece bien que demos un mensaje positivo.